hoy es domingo de resurrección. Domingo de resurrección celebra en el calendario litúrgico cristiano que el Señor Jesucristo vive y que ha vencido a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, y de esta forma librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbres. Atrás ha quedado la fría tumba, los soldados romanos que la guardaban, el sello que la colocaba en una situación de invulnerable. La piedra ha sido corrida y Jesucristo todavía hoy remueve piedras y llama a los muertos en delitos y en pecados a venir a Él, y con su potente voz en esta mañana puede llamar a tu corazón y puede hacer que puedas levantarte de ese lugar y puedas tener una nueva vida. Hay un refrán viejo conocido que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Pero el tema es que la humanidad, lo primero que ha perdido es la esperanza. Hablar de esperanza es hablar de sueños, es hablar de futuro. Ahora, no nos hace falta ningún ejercicio mental muy profundo para entender de que en nuestro país, en Argentina, vivimos en una sociedad, en una situación en la que todo se ha ido de control. Estamos en una sociedad sin esperanza. Diría, en otras palabras, una sociedad desesperada. Esta semana veíamos los reportes en la televisión. La Universidad Católica de Argentina hizo una encuesta donde se pedía en 2 respuestas, la pregunta era cerrada por sí o por no, si vos te irías del país. Fíjense, de los 18 a los 29 años era un nicho de consulta, de los 30 a los 49 otro, de los 50 a los 59 otro y de los 60 para arriba otro. Los chicos de 18 a 29 años, levanten la mano aquí, gente de 18 a 29, levanten la mano. Muy bien. El 68% se iría ya del país. De los 30 a los 49, levante la mano. El 58% se iría del país ahora. De los 50 a los 59, las chicas por ahí no se animan a levantar la mano. Levanten la mano, tengan miedo. 56% se iría del país. Y de más de 60 años, levanten la mano. El 44% se iría del país. Si usted saca un promedio, estamos hablando aquí de que entre los 18 y arriba de los 60 años, el 56,5% se marcharía del país. ¿Sabe usted por qué? Porque es una sociedad que está desesperada. Es una sociedad en un profundo pozo, sin esperanza, sin gozo, sin perspectiva de porvenir. Y el Señor en esta mañana nos sale al encuentro y nos dice: yo puedo darte esa esperanza. No nos hace falta ningún esfuerzo entonces para pensar en lo que estamos. Ahora, algunos afirman que como no hay solución para esto, tampoco hay esperanza para la humanidad. Si vos preguntás a alguien dónde se está apoyando, a estos pocos, este puñado de argentinos que todavía queremos hacer patria y luchar todos los días, y le preguntás en qué se está apoyando, los más arriesgados se apoyan en algún emprendimiento personal y hacen números y se apoyan en sus esfuerzos. Otros depositan su esperanza en el cambio del dólar y compran a un precio y venden a otro precio. Otros se apoyan y ponen su esperanza en sus posesiones. Pero pronto todo eso levanta vuelo como las aves, dice la Biblia, y se van. Otros ponen su esperanza en la salud. Pero pronto se dan cuenta que el cuerpo está sujeto a vulnerabilidad, a fragilidad. Y también la salud es quebrantada. Nadie vive en este mundo para siempre. Y la Biblia dice que está establecido que los hombres que hemos nacido una vez
va a haber un día de la muerte y que de ese día nadie puede tener armas para enfrentarse al Todopoderoso y poder evadirse de esa realidad. La esperanza sentimos que es algo que está imposible, que es algo que está lejos, que es algo que está en el futuro y pensamos que a lo mejor a otros, si hubiera un poco de esperanza, les podría tocar. Y pensamos también que la esperanza sería para los otros, pero que nunca la esperanza podría ser una realidad en nuestra vida. Este es el gran mensaje que quiero compartir hoy, el domingo de resurrección. Es un mensaje de esperanza y quiero que abramos la palabra de Dios en un libro, en la carta más profunda del apóstol San Pablo, la carta a los Colosenses, donde él pone a Cristo en un lugar exaltado, supereminente, sobre todas las cosas. Y en medio de un tiempo, en aquel entonces, como hoy, un tiempo de sincretismo, de mezcla, de tolerancia y falta de verdad y claridad en cuanto al Evangelio, se estaba mezclando a Cristo en un supermercado de la fe como una opción más. Y en medio de filosofías y huecas sutilezas, Pablo va a escribir la carta a los Colosenses. Esta es una carta que nos llama la atención. Cristo es preeminente. Y vamos a abrir la palabra de Dios allí en el capítulo 1 y unos minutos nada más quiero que compartamos acerca de 3 elementos que contiene la esperanza para todo ser humano. Hay un versículo que siempre uso en la oficina pastoral cuando viene la gente a la consulta. Este texto dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Ya se los digo. Le voy a hacer la misma pregunta que le hago a la gente. Usted tiene que leer este pasaje de la Biblia o tiene que escuchar este pasaje de la Biblia y tiene que elegir una palabra, solamente una palabra de las que tiene Eclesiastés 9, que ya se los voy a decir. Y a la cuenta de 3 vamos a responder todos. Pero dice generalmente la gente la misma respuesta. Un 98-99% de la gente se queda con una sola respuesta. Y dice así el texto bíblico. Dice, aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Lo repito, aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Elija usted, elegí vos una palabra de esta, y a la cuenta de 3 la decís con voz audible. ¿Sí? Lo repito y a la cuenta de 3 lo largamos. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. 1, 2, 3. Muchas palabras. Esperanza. Hay uno que se quedó con la palabra perro hace como 20 años. ¿Sabes por qué se quedó con la palabra perro? Cuando yo hablé con esta mujer que estaba desesperada, yo tenía más o menos unos 23, 24 años. Estaba recién casado, me acuerdo. Y hablé con esta mujer y cuando le leí esta palabra porque estaba desesperada, ella se largó a llorar y se quebró. Y yo le pregunté, ¿qué palabra estás eligiendo? Y dice la palabra perro. Porque a mi hijo hoy le están diciendo perro. Y yo no sabía de qué se trataba esto. Y ella me dice, a los perros le llaman los que llevan la droga. Ahora han cambiado algunos nombres. Pero algunos se quedan con otras palabras. El gran porcentaje se queda con la palabra esperanza. Así que si estás vivo, si te sentís como un perro mojado, como un pollo mojado, pero Dios te ha traído en este lugar, a este lugar, ahora hay, ¿qué cosa? Esperanza. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Lo primero que tiene la esperanza para la humanidad es poder. Es poder. Mira allí, Colosenses se abre con una oración y Pablo pide a Dios que les conceda sabiduría espiritual a estas personas. Dice, siempre oro por ustedes y doy gracias a Dios, Padre del Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos.
La carta se abre con la gran palabra que parece esquiva a millones y millones hoy. Hay esperanza. Y eso puede ser una realidad. Ahora esa esperanza comporta poder. Mire lo que dice el capítulo 1, allí nomás. Pablo sigue orando por ellos. Y dice en el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. La palabra de Dios aquí menciona que el Señor Jesucristo es poderoso y puede librar de la potestad de las tinieblas a las personas y trasladarlas al reino del amado Hijo, en quien tenemos nosotros redención, es decir, libertad por un pago efectuado. El pecado que esclaviza a las personas, que enceguece a las personas, es una inyección letal, venenosa, que mata. Es una deuda que acumula intereses que jamás en la vida podríamos nosotros cancelar. El pecado no se condona, el pecado es pagado, debe ser condenado. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Hay una sola salida para el reino de las tinieblas, en el cual todos los seres humanos estamos. Porque todos nosotros hemos pecado, porque todos nos hemos apartado de la presencia y la persona de Dios. Y estamos lejos de Él. Y en esa provincia apartada, en ese reino de oscuridad, impera la esclavitud. Y allí unos dicen, bueno, ¿cómo puedo saber yo que estoy siendo parte del reino de las tinieblas? Es muy sencillo. Ponte a ver cómo la práctica del pecado está dominando tu vida. Y vas a darte cuenta que haces muchas fuerzas, haces esfuerzos permanentes por dejar de hacer cosas. Te propones a ser una buena persona porque naturalmente te estás reconociendo que eres una mala persona. Estás reconociendo el pecado en tu vida, pero no puedes vencer. No puedes vencer ese mal pensamiento que tienes cuando miras a una mujer ajena. No puedes vencer el deseo de ser una persona avara. No puedes vencer el deseo de tener lo que otro tiene y caes preso de la envidia, de la amargura. Eres preso de la potestad de Satanás cuando quieres hacer cosas y tu voluntad no te deja y te propones hacer una y otra vez mejor persona y no puedes porque tu voluntad está fraccionada. Cuando las personas nos enteramos de esto, nos damos cuenta de que el pecado nos vence. Y la Biblia nos dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Y esto no es un cuento ni es algo místico, es la realidad espiritual, es el ambiente donde los seres humanos nos movemos. Naturalmente en el diseño de Dios hay una vida, pero el reino de las tinieblas es una realidad, es una realidad. Ahora, dice la Biblia que hay un heredero de todo y ese heredero de todo es el Señor Jesucristo. A Él constituyó Dios Padre heredero de todas las cosas, dice el verso 15, Él que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas creadas por Él, en Él subsisten. Cristo Jesús es el heredero de todo. Ahora la Biblia nos dice que este heredero, Jesucristo, toma forma de hombre, porque el hombre ha caído en el pecado. Y para poder arrancarte del reino de las tinieblas, Dios se hizo hombre en la persona bendita del Señor Jesucristo. Y este Dios poderoso se viste de hombre. Este Dios, siendo soberano, se hace siervo. Y llega el momento donde el pecado tiene que ser pagado. El pecado de lo que te hace sentir que no puedes. El pecado
que te hace entender que tu mente está pensando de continuo al mal. Es como un embudo resbaladizo donde no puedes hacer pie ni te puedes agarrar. El pensamiento del hombre es de continuo al mal. La palabra de Dios nos enseña de que ese pecado que te hace sentir mal, ese pecado que te hace dar cuenta de que no puedes obtener lo que quieres, ese pecado que te hace pensar continuamente lo malo, ese pecado tiene que ser pagado. Y Jesucristo vino al mundo a pagar por nuestros pecados. El heredero de todo se hizo hombre, se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Y Él estaba allí ocupando mi lugar. Y cuando Cristo estaba en la cruz, yo estaba en su corazón. Cuando Él ocupaba mi lugar, Jesucristo estaba pensando en mí. Jesucristo estaba pensando en vos. Y es tan grande su gracia que en sus palabras que están registradas en los evangelios, Él, mientras incluso va muriendo, derramando su vida en rescate por muchos, da esperanza a los que están a su alrededor. A un impío, ladrón y criminal que estaba al lado suyo y levantado en aquella cruz, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le sigue dando esperanza al hombre y le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero decirte, amigo, que la esperanza es poder para vivir una vida nueva. Porque Jesucristo vino al mundo y esto trae gozo a nuestro corazón. Dios el Padre nos hace aptos en Cristo para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, no solamente que es heredero de Dios por filiación y adopción, por el puro afecto de la voluntad de Dios, sino que es coheredero con Cristo. Romanos capítulo 8 nos dice de esta forma la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto comporta esta gran verdad: que todo lo que es de Cristo es tuyo. No solamente la parcela de tu trabajo, la parcela de tus influencias. No es solamente un pedazo territorial de Argentina o tu casa que tanto luchas. Todo es tuyo si eres de Cristo Jesús. Porque todo ha sido sometido bajo su señorío y su autoridad. Todo es nuestro a los que creemos. No solamente el cielo y la tierra y todos los principados y dominios que están sujetos a los que creemos, sino que todo el universo creado, las millones de galaxias, las estrellas que aún no conocemos, el sol y la luna, las estrellas que Dios sostiene por su nombre, todo es herencia de Cristo y es participado a todo aquel que cree. Y esto no es otra cosa que la bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hay poder en la esperanza del resucitado. Ahora dice la Biblia aquí que tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, en segundo lugar, seguimos dando un paso más. Cristo Jesús, el Creador, viene al mundo a ofrecerse en sacrificio. Y su esperanza es una esperanza poderosa que rompe con lo que sentimos, que rompe con lo que queremos y no podemos, que rompe con lo que pensamos siempre el mal, sino que lo que hizo Cristo en la cruz no es un fin, sino un medio. Acá voy a abrir un paréntesis muy breve para poner claridad. No yo, sino la palabra de Dios en cuanto a lo que es la esperanza y la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El segundo elemento que tiene la esperanza es que hay esperanza hoy y se sigue diciendo allí. La esperanza es potente en primer lugar, la esperanza es presente. La gente tiene esperanza en ganarse el loto, en ganarse el toto, en un golpe de suerte.
Y parece que la gente va corriendo atrás de su esperanza como una zanahoria delante del caballo. Siempre va a movilizarte eso y nunca lo vas a conseguir. La esperanza de los que son incrédulos está puesta en el futuro. Pero la esperanza del cristiano está puesta en el presente. Porque la cruz de Cristo nos abre la puerta, el acceso a una esperanza que es presente. Y no se entiende el sentido de la cruz si nosotros creemos solamente que Jesucristo murió. Miren lo que dice allí el versículo 19. Hemos hablado de que en Él tenemos redención por su sangre. Y dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Los primeros cristianos no celebraban Semana Santa tal cual se la celebra en la actualidad. Para los primeros cristianos, la Semana Santa arrancaba hoy, porque ellos celebraban la Semana Santa a partir de la resurrección del Señor Jesucristo. Y se vestían de vestidos blancos, con vestidos claros, y se saludaban con gozo unos a otros y decían: Cristo ha resucitado, ciertamente el Hijo de Dios ha resucitado. Y se quedaban los sábados por la noche y contaban historias del Antiguo Testamento y recordaban cómo Dios había usado cosas a través de las cuales Él rescataba a su pueblo. Y contaban de Noé y la barca, el arca, y contaban de la salida de Egipto, de la esclavitud hacia la libertad. Contaban de Jonás, como Dios había usado un pez para llamarlo al arrepentimiento y a la conversión. Contaban de la historia de los amigos de Daniel dentro de un horno ardiendo. Y cómo Dios había usado ese horno para liberarlos de la condenación. Y no digo esto porque esté mencionando historias que me acuerde. Sueño con ir algún día a las catacumbas de Roma. Pero quienes han visitado las catacumbas de Roma no encuentran allí símbolos que mal usamos en la actualidad, como el simbolito del pescado. Ellos encuentran aquí estos 4 elementos que les acabo de mencionar, porque recordaban a Cristo y recordaban los medios que Dios había usado para hacer algo más. De la misma forma, la cruz de Cristo es central en la historia de la humanidad. El amor puede marcar una vida, pero solamente el amor de Dios en Cristo Jesús puede marcar la historia de la humanidad. A través de la cruz de Cristo, dice aquí el texto bíblico, que por medio de Él puede reconciliar Dios consigo todas las cosas, puede reconciliarnos con Él. Mediante la sangre de su cruz puede limpiar nuestros pecados. Y por medio de su muerte puede presentarnos santos y sin mancha delante de Él. La cruz de Cristo no es un fin en sí misma. La muerte de Cristo es la antesala al hecho más victorioso que los seres humanos pueden escuchar. Mire, Buda puede decir filosofía de vida. Mahoma puede haber dicho una filosofía de vida. Y muchos y millones van atrás de ellos. Pero Buda está en su tumba. Mahoma está en su tumba. Pero solo Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y Él vive para siempre. La cruz no es un fin, la cruz es un medio, y la resurrección de Jesucristo lo ha exaltado para que tu esperanza hoy sea una realidad presente. Este texto se explica bien en Juan capítulo 13, versículo 1. Y dice allí el texto que se acercaba la Pascua y era el tiempo para que Jesucristo pasase del mundo al Padre. De hecho, Pascua significa eso. ¿Sabes qué Pascua significa? Transporte.
¿Sabías qué significa Pascua? Pasaje. Y es que Dios pasó necesariamente por la cruz, pero el fin era darnos vida y vida en abundancia. Bueno, el tiempo se nos va, pero la cruz necesaria no es un fin, es un medio. Y Dios en esta mañana nos recuerda una vez más que la esperanza en Jesucristo es algo presente. Por medio de la cruz y el resucitado puedes tener esperanza hoy. Y sabes, el capítulo 1 termina diciéndonos que la esperanza que es potente y poderosa, esta esperanza que en Él es presente, la esperanza es personal. Camina el texto bíblico y termina diciendo el versículo 27. Que Cristo es en ustedes esperanza de gloria. La esperanza es personal. No porque sepas de Dios, ni porque seas una persona que hace mucho tiempo vienes a la iglesia, o tal vez esta sea tu primera vez que vienes. No por eso eres salvo. Porque la esperanza es algo personal. Mira, puedes tener a tu papá, puedes tener a tu mamá. Siempre lloro por las segundas y las terceras generaciones. Porque Dios no tiene ni sobrinos ni tiene nietos. Y porque hayas nacido en una familia cristiana, esto de ninguna forma te hace un hijo, una hija de Dios. La esperanza es posible y es poderosa en tu vida cuando aceptas personalmente a Cristo como la esperanza de tu gloria. Y eso es todo lo que nosotros podemos tener. Y eso es lo que Pablo oraba y decía: yo doy honra a Dios y quiero que con gozo demos gracias a Dios por la esperanza que hay en Cristo Jesús. Jesucristo es el preeminente, el prominente aquí en el capítulo 1 de Colosenses. Pablo va a decir entonces que la esperanza en Cristo es una realidad poderosa, que puede romper esas murallas en las cuales te has encerrado durante tanto tiempo en tu vida. Va a liberarte del poder de las tinieblas, donde no puedes ver, donde te falta dirección. Va a darte el poder para poder vencer el pecado, para que el pecado no sea una práctica continua en tu vida. Vas a dejar de ver todo oscuro, todo depresivo. Vas a tener fuerza para levantarte de la cama y mirar el día nuevo, porque Jesucristo resucitó. Y antes que las tinieblas se terminen de disipar, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos para decirle a la noche también que hay esperanza. Y toda depresión se somete al señorío de Cristo, al poder y a la autoridad suprema del preeminente. Mire, querido amigo, querida amiga, nos van a poder quitar todo. La inflación se podrá llevar todo. Nos podremos quedar sin trabajo. Nos podremos enfermar. Nos podremos morir. De hecho, vamos a hacerlo. Algún día vamos a pasar de este tiempo a la eternidad, donde no hay vuelta atrás, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Podrán quitarnos, podrán hacernos, podrán acusarnos de todo, pero hay una cosa que nada ni nadie va a poder arrancar de nuestro corazón, y es la esperanza que nosotros tenemos de una nueva vida en Cristo Jesús. La esperanza del mundo siempre está en cosas por venir. Pero Cristo es en ustedes esperanza de gloria. Míreme, amigo, no hay esperanza sin Jesucristo. No hay salvación sin Jesucristo. No hay vida eterna sin Jesucristo. No hay santidad sin Jesucristo. Él tiene el poder para darnos una nueva vida. Y esa es una decisión que tenés que tomar en esta mañana. Esa es una decisión personal. Y yo oro, como oraba Pablo, para que Dios dé en esta mañana sabiduría espiritual, para que todos de aquí podamos salir con esta seguridad.
de que solo en Jesucristo hay esperanza, que en Él hay poder. Y que es eso algo que puede a partir de hoy empezar a llenar tu corazón, tu presente. Es algo personal que se va a transmitir a otros. Así que yo te invito a que te ciñas de alegría y que te atrevas a soltar ese pasado y puedas decirle al Señor: Señor, yo creo que viniste al mundo a morir por mis pecados. Y que en el nombre de Jesús toda duda se despeje, todo espíritu de religiosidad que haya aquí se vaya. Porque esa religión mandó a Cristo a la tumba. Y allí quedaron con su orgullo, allí quedaron con su envidia, allí quedaron con sus planes malvados, allí quedaron los religiosos con sus formas, quedaron para siempre en aquella vergonzosa tumba. Pero Cristo hoy vive y Él es esperanza para todo aquel que cree. Oramos de esta forma en esta mañana: Señor, esperanza de Israel, los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán como nombres escritos en la arena por haber abandonado al Señor, que es manantial de vida. Yo te ruego, Señor, que trabajes en el corazón de las personas aquí. Y en unos minutos vamos a hacer una invitación para que puedas salir de tu tumba espiritual y encontrarte con Jesús de Nazaret. Por gracia somos salvos. Y esa esperanza es posible para todo aquel que arrepentido vuelve a Dios en oración y le clama por salvación. Y le dice: Señor, yo estaba perdido en un reino de tinieblas, no lo podía ver, pero ahora escucho tu palabra, escucho la voz de tu Espíritu que me llama y me dice: ven. Este es el llamado en esta hora para todos aquellos que están aquí al alcance de mi voz y hoy se dan cuenta de que la esperanza puede ser una realidad en sus vidas. No estoy dando esta palabra de fe para aquellos que creemos ya en el Señor Jesucristo, sino para aquellos que hoy le van a decir al Señor por primera vez en su vida, así sea una jovencita, un jovencito, una persona grande, le puedan decir al Señor: Señor, yo te necesito en mi vida. Tu esperanza es lo que me faltaba. Y caminé algunos años, tal vez 11, 12 años, 15, 20, 30, 50, 60 años de mi vida, buscando lo que hoy me doy cuenta de que solamente vos podés dar. ¿Te animás a ir a Jesús y decirle a Él sin miedo? Porque Él públicamente murió por nuestros pecados en la cruz. Decirle: gracias, Señor, yo te pido que me perdones. ¿Te animás? Yo tiro esta palabra de fe en el nombre de Jesús, y tiro esta red en el nombre de Jesús. Y su poder y señorío están trabajando, su espíritu está quebrantando el corazón duro en esta mañana. Déjate abrazar por el Señor y deja que Él llene tu corazón de su esperanza. Oh Señor, desciende sobre las vidas y salva por tu poder. Yo creo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Espíritu quebrante los corazones, Señor, en esta hora. Yo te voy a impedir en el lugar donde estás que puedas orar allí, en silencio. Y le puedas decir así, en silencio: repetí estas palabras conmigo, yo te voy a guiar, pero es tu corazón el que prevalece. Él te está escuchando. Decile así: Señor, en esta hora yo te pido que llenes mi corazón de tu presencia. Le voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros y están todos los ojos cerrados. Él te quiere perdonar, amigo, y sacar de ese reino de oscuridad y llevarte al reino del amado Hijo. Decile así: Señor Jesús, yo te necesito. Entra en mi vida, Señor, y transfórmame.
doy gracias por aquella cruz donde pagaste mis pecados y porque tu sangre los ha limpiado para siempre. Te doy gracias porque hoy estás vivo y tu esperanza es lo que yo necesito. Llena mi corazón. Yo creo que eres el único y el suficiente Salvador. Y en el nombre de Jesús, ahora con todas las cabezas inclinadas, los rostros cerrados, los ojos cerrados en señal de reverencia. Ya estamos terminando, ya nos estamos yendo. Las luces se van a apagar, los sonidos se van a terminar. Y vos te vas a levantar de esta silla. Pero hoy podés decidir si vas a volver a tu casa igual que como llegaste, o por fin vas a decir: en aquella cruz dejo mi pasado, dejo mi vida y mis errores atrás y me levanto a vivir una nueva vida en ti, Jesús.